Siguiente invitado es el viceministro de Asuntos Indígenas, Ausencio Palacios. Hay dos temas, viceministro, que quiero tocar con usted. Uno, pues esa situación de impacto al área comarcal Nave-Buglé. Y dos, pues este fallo de la Corte donde le da, pues, o crea o le da la razón a la comunidad Naso de convertirse en una comarca autónoma. Así que, don Ausencio, empecemos con el área y todas las afectaciones que está sufriendo el área comarcal con esta tormenta nueva de Iota. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días al amigo Blandón. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecerle la oportunidad sobre esta entrevista y en efecto referirme a la situación que está ocurriendo en la comarca, además del COVID. Claro. Ha afectado mucho el desastre natural a la comarca en áreas de Soloy, en áreas de Muná, casi en toda la área de la región Medellín y Codri, y que de allí un equipo que se ha incorporado todas las instituciones para darle seguimiento horas por hora de las situaciones que están ocurriendo. Hay una junta técnica, hay el gobernador y el equipo de gobierno desde el día 1 apoyando a estos damnificados, tratando de ayudar a sacarlo del área donde están ubicados, pero también la lluvia persiste. Y cuando la lluvia persiste y hay incomunicación o la carretera se daña, entonces no hay accesibilidad solamente vía helicóptero. Pero desde el día 1 ya hay helicópteros transportando alimentos, mercancías, ropa y etcétera para la familia humilde, y también llevar los asistentes médicos para cada una de las comunidades donde ocurrieron el incidente del desastre. Todavía hay personas reportados que se desaparecieron y no se han encontrado, otros con el talud de la tierra han estado desaparecidos, y el equipo de SINAPROP y el equipo de la Junta Técnica y del gobierno ha estado buscando la manera de cómo rescatar los cuerpos e identificar también otros que se han reportado que han estado desaparecidos. Igual ocurre también que las cabezas de aguas, por ejemplo, ayer en la tarde, sorprendió a una familia y se llevó a un niño, y entonces se están buscando el cuerpo del niño en este momento. Entonces significa que la situación de la inclemencia del tiempo todavía sigue afectando la comarca, en este caso la comarca Nave-Buglé. Ahora está la parte de la comarca Embera y la comarca, por ejemplo, de Madugandí, o donde están todas las áreas de la población indígena, de una u otra manera ha estado propenso a que sea afectado por esta inclemencia de tiempo. Don Ausencio, un fallo de la Corte histórico para nuestros pueblos autóctonos, ese que da aval para la creación de una comarca Naso. Un pueblo, pues en la escuela nos los enseñaron como teribes, un poco para que nuestra generación, para que pues, entendamos de qué estamos hablando, de unas personas que tienen unas características muy distintas a los noves y a los buglés. Hoy la Corte le da la razón. ¿Cuál es el proceso para crear esta comarca? Es decir, en Panamá existen 7 pueblos originarios. Correcto. Uno de esos 7 pueblos originarios es lo que el historiador escribió llamándolo Teribe, el pueblo Teribe. Mas, sin embargo, en las investigaciones que hicimos, se corrigió que ese pueblo es el pueblo Naso, históricamente. Su nombre, su definición legítimamente es el pueblo Naso, Terde. Y de allí que se ha hecho o se hizo varios intentos de hacer una propuesta de ley para preservar los territorios de este pueblo. Y se hizo gira de consulta, incluso intervinieron la institución de ANAM y otras instituciones acompañándonos a fin de que se hiciera una propuesta para que no afectara a ninguna situación en el caso de la población que no son Naso, en el caso del parque, etcétera. Y se consensuó una propuesta y lo llevamos a la asamblea. Y esto, llevarlo a la asamblea, se aprobó en primer, segundo y tercer debate. No fue sancionado por el presidente porque argumentaba de que el artículo 1
Sí. que establece un aproximado de 160.600 hectáreas que pertenecía un poco Al Pila. al Parque Internacional La Amistad, y de eso también 21.000 pertenece al Parque Palo Seco. Ellos argumentan de que no se podía crear una comarca dentro de un parque nacional. Y el artículo 8 que también establecía que la coordinación o el traspaso de las tierras y los derechos posesorios debía ofrecerlo primero a la población naso y evaluarlo de tal manera que si no se compra o el Consejo General Naso no lo puede comprar, lo debía ofrecerle a un tercero, pero no por el valor, por el mismo valor, y no se podía cambiar el valor de la porción de tierra. Esos dos artículos entonces fueron exigibles por el presidente, por eso que no lo sancionó y se mandó a la Corte Suprema. El fallo de la Corte Suprema le da la razón constitucionalmente a la población indígena que ha estado allí muchos años antes o muchos siglos antes que se creara el Parque Internacional La Amistad y el Parque Palo Seco. Han convivido en ese parque, han protegido el parque y de una u otra manera lo han hecho de manera gratis. Entonces, si ellos han convivido allí, podría ser una comarca, pero haciendo un comanejo, es decir, dándole participación a la población naso en la administración de los recursos naturales y también dándole también la participación a el medio ambiente para que se estableciera un comanejo en el área o estuviera la participación del Consejo Naso y que ambos protegieran, preservaran esta área. El fallo de la Corte viene entonces a dar la razón a que estos pueblos indígenas originarios ha estado muchos años antes y la Constitución le da el derecho a tener una porción de tierra donde han vivido, pero que también el compromiso es proteger también el Parque Internacional La Amistad. Es que ahí surge una duda, viceministro, porque esto no abre la puerta para que también veamos muy pronto una comarca Buglé o una comarca Guaunán. Es decir, al ver estos pueblos que los están absorbiendo la gran mayoría, en un lado los Noves y en el otro lado los Emberás. El pueblo Buglé ya está en una comarca que es la comarca Nove Buglé. El pueblo Guaunán es un pueblo que no está dentro de la comarca, pero que pelea su derecho colectivo fuera de la comarca. Es decir, es un proceso. Es decir, la comarca Nove Buglé incorpora el pueblo Buglé y ahí hay dos pueblos, el Nove y el Buglé, con su característica, con su identidad, con su costumbre, etcétera, distinto. El pueblo Emberá Guaunán, hay una comarca Emberá Guaunán, pero la comarca Emberá Guaunán también tienen una característica, la Emberá y la Guaunán. Los Guaunán entonces piden entonces que está fuera de la comarca un título colectivo para preservar los recursos naturales y para preservar la identidad cultural de estos pueblos. Es decir, no es estar creando unas comarcas o por comarcas, sino que el objetivo de crear una ley es para preservar la identidad cultural, es para preservar el medio ambiente y para promover el desarrollo en el área. En el caso Naso, no solamente creamos la comarca Naso, también se crea la especie de un nuevo corregimiento, dos corregimientos nuevos, dos concejales para formar un nuevo distrito especial. Correcto. Eso es llevándole el desarrollo a las comarcas, hacia estos pueblos, para que ellos mismos escojan sus autoridades y ellos hagan su plan de desarrollo, primero también preservando el medio ambiente. José. Señor viceministro, un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy. Recuerdo los teribes cuando el rey Santana, bueno, su nieto es el actual rey, era uno de los grandes dirigentes de esa área. Mi pregunta es lo siguiente: frente a esta nueva eventualidad que pueda afectar el área de esa región de nuestros pueblos originarios, ¿qué medidas se están tomando para prevenir? Primero, que no haya pérdida de vidas. En el caso del desastre, doctor Plano. Lo que viene ahora, porque es que venimos bajo situaciones de nueva
Ok. Se ha instalado un centro de operación en la área de San Félix, cerca de la comarca Nuevo Buglé, que están operando para buscar todas las formas de cómo evacuar a la gente en la área donde está propenso a la inundación. Pero también se está viendo un poco dónde podría ubicar en los albergues, porque los albergues que existen también ya está lleno por el primer caso. Entonces se está viendo los albergues, pero además de eso la ayuda humanitaria que se tiene que llevar al área. Es decir, en este momento hay un equipo que no ha descansado, que toda la noche está trabajando y otro equipo durante el día y en la área a fin de que se pueda concienciar a las comunidades y tratar de sacarlo de los lugares donde está en peligro y llevarlo a un lugar seguro, pero que también ellos deben tener la atención humanitaria que ya el equipo está haciendo como gobierno. Y creo que en la área de Boca del Toro igual está ocurriendo porque recuerde que la comarca Nove y la área indígena está inmerso en varios lugares. Por ejemplo, la región Yocribo está en la área que antes era Boca del Toro. Ya allí está la lluvia cayendo y el mar está subiendo del nivel. Entonces ya se está buscando la prevención. Y el equipo, con el gobernador, con toda la Junta Técnica y el SINAPROP y el Ministerio de Salud, un equipo está tratando de armar la estrategia y ver cómo hacer las contingencias para atender el tema. Ministro, 23 años han pasado desde la ley que creó la comarca. ¿Realmente esto ha servido para darle, pues, para hacer menos vulnerable a la población indígena? Aló. Ya después de 23 años, la ley que crea las comarcas cree que necesita modificación. ¿Cómo lograr que realmente la comarca sea un bien, pues, público, pero que además genere riqueza individual? ¿Cree que habrá que reformar esta ley? La ley que crea la comarca Nuevo Buglé es una ley especial y es una ley completa. Sí. ¿Qué ha pasado aquí hace más de 23 años? Es que no se ha instalado todas las instituciones de desarrollo dentro de la comarca. Además de eso, no hay un presupuesto definido claramente en el presupuesto general del Estado para poder desarrollar esta área. Ejemplo, hacer una ciudad gubernamental donde esté operando todas las instituciones, donde sea la ciudad, la capital de la comarca. Y allí que es necesario establecer programas y proyectos como se viene haciendo, mas sin embargo, se requieren más recursos, se requiere dinero y se requiere nombrar personal allí. Todas las instituciones deben tener presencia. Además, es importante señalar de que el pueblo Nove y todo el pueblo originario tiene un plan de desarrollo integral a fin de que las autoridades tradicionales y las autoridades políticas y administrativas puedan interactuar y llevar un solo plan hacia un desarrollo de la comarca Nove. Por ejemplo, la carretera, la red vial, se establece, pero se requiere más recursos. Yo pienso que no hay que modificar la ley de la comarca. Lo que hay que hacer es implementarlo y darle mayor recurso a las autoridades de las comarcas para poder desarrollar esa área, que es la área, por ejemplo, productiva. Claro. Una área ambientalmente que nos ayuda en el tema de los bosques, los ríos, etcétera, pero que se requiere más recursos. Y en este momento podría decir, y me atrevería a decir con mucha confianza, de que no se requiere una modificación, sino se requiere una implementación. Pero si uno ve los números, don Ausencio, usted ha sido dirigente político por muchos años de ese área, los índices de pobreza son exactamente los mismos de hace 23 años. Creo que ha bajado algo significativamente el número de desnutrición infantil y los números de muertos, niños fallecidos al momento de su nacimiento. Pero sí, siguen la pobreza endémica como parte de del nacimiento del pueblo naso, que casi nace condenado a una pobreza de por vida. El pueblo naso, igual que los otros pueblos. Perdón, hablando de todos los pueblos, el Emberado, el Naso y obviamente igual que todos los otros pueblos, aglutinados en 12 territorios ahora a nivel nacional.
es uno de los pueblos que se podría decir que en todos los gobiernos anteriores ha estado dando ese pequeño subsidio. Sí. Pero el pequeño subsidio no va a resolver el problema del desarrollo ni de la pobreza multidimensional. Es una situación que hay que atenderlo de manera íntegra. Una educación de calidad, un servicio de salud de calidad, la red vial importante en el área, las comunicaciones, la tecnología. Esto se posterga cada vez más porque es difícil llegar a las áreas de los pueblos originarios. Claro. Entonces se atiende mucho más a la área donde hay más accesibilidad y la área de difícil acceso, que son las áreas y los territorios de los pueblos originarios. Es más difícil, por eso que se posterga para atender después. Y en esa situación creo que se ha equivocado la estrategia de los gobiernos y que en este momento el plan integral de los pueblos originarios debería venir a hacer la diferencia, pero una vez que ya estábamos dinamizando esto, nos cae la pandemia, el COVID, viene el desastre, es decir, no nos deja trabajar ahorita mismo para implementar esa ley porque tenemos que atender otras situaciones imprevistas que están ocurriendo. Pero me parece que la pobreza multidimensional en los territorios indígenas se debe a que no existe una política pública dirigida hacia los sectores originarios, pero también no existe un presupuesto destinado específicamente para desarrollar estos temas que estoy mencionando, por ejemplo, de salud, de educación, red vial y otros. Así es. Don Ausencio Palacios, gracias por su participación y enhorabuena al pueblo naso por esa victoria pues justa, conseguida después de tantos años de aspiración a conseguir pues este territorio, el territorio autónomo de la comarca Naso hacia el área del río Teribe.